Bien, damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos en este su día para ser edificados en su palabra y poder fortalecer nuestra fe a través del conocimiento de la doctrina, que es lo que el Señor le pide a la iglesia, conocimiento doctrinal para que pueda conducirse correctamente. Sea el Señor asistiéndonos, mis hermanos, en este tiempo de escuela de formación y ojalá que pueda también usted, allí donde se encuentra, estar atento a lo que vamos a estar enseñando. Si tiene alguna pregunta, ya sabe que puede anotarla y cuando llegue el final de la escuela, con todo el gusto puede hacerla y si el Señor así lo permite y logra asistir al maestro, poder responder a esta pregunta. El texto que vamos a tener como base, nuestro versículo base para esta escuela, en la que hablaremos acerca de los varones dotados, basándonos en el párrafo 11 de la confesión. Hoy vamos a hablar de los varones dotados. Y nuestro texto base se encontrará en Romanos. Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos, en el capítulo 12, y leeremos la porción del versículo 6 al versículo 8. Voy a leer en favor de ustedes este texto. Dice la escritura, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, siempre que nos adentramos en una clase es bueno recordar o retroalimentar lo que vemos en la clase anterior. Yo quiero que usted esté bastante atento, incluso participativo de esta escuela, porque al final también pues les estaré haciendo a ustedes unas preguntas y con el favor de Dios que puedan ustedes también responder a ellas. Y bueno, también les hago una pregunta ahora desde el inicio. ¿Cuál fue el tema del que hablamos la clase anterior, en el párrafo anterior? Exactamente. Hablamos de los derechos, de los deberes del pastor y quiero que esto lo tenga presente ahora al adentrarnos en este nuevo párrafo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a comprender la importancia del párrafo que veremos, el párrafo número 11. El párrafo 10 efectivamente nos habla de los pastores, derechos, deberes. En cuanto a los deberes, aprendimos que es deber de los pastores que, ¿cuál es el deber principal del pastor? Exactamente, la oración, la palabra, atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias. En el ministerio de la palabra y la oración es como lo presenta de manera más explícita la confesión. El pastor debe velar por las almas de las ovejas. El pastor debe rendir cuentas al Señor por su trabajo. Además aprendimos también la responsabilidad que tiene la iglesia para con el pastor, que vendría a ser parte también pues de sus derechos. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia para con el pastor? Exactamente. No es solamente darles el respeto debido, sino también compartir con ellos, como lo dice la confesión, todas sus cosas buenas según sus posibilidades como iglesia. De manera que tengan ellos una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también ellos practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere, mis hermanos, la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Así que este párrafo del que estamos hablando nos muestra esa importancia que dieron nuestros hermanos en el pasado a la predicación de la palabra. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la palabra y ocupa un lugar muy importante. Hacia eso apunta la escritura.
La predicación de la palabra es lo que no puede faltarle a una congregación que sea de Cristo. Una iglesia incluso puede estar sin pastor. Una iglesia puede estar sin diáconos, puede estar sin coro, pero una iglesia no puede estar sin la predicación de la palabra. Una verdad que la Escritura nos enseña es que la iglesia ha sido enriquecida por la gracia de Dios a través de la distribución abundante de dones espirituales. Y hay muchos pasajes que nos hablan de ello, de cómo el Señor da dones a la iglesia. Y uno de esos pasajes es el que hemos escogido como texto base, que se encuentra en Romanos. Lo voy a leer una vez más, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mi hermano, estos dones no son adornos espirituales, no son privilegios elitistas. Debemos verlos como herramientas, como regalos preciosos que el Espíritu Santo concede a su pueblo para preservarlo, para edificarlo, para mantenerlo firme hasta el fin. Es el Espíritu Santo quien da los dones, quien da la capacidad. La obra del Espíritu Santo no terminó cuando nos regeneró. La obra del Espíritu Santo no fue solamente salvarnos, no fue solamente llevarnos al arrepentimiento y la fe. Ahí no termina la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue obrando en los creyentes, sigue obrando hoy en su iglesia. ¿Qué hace, por ejemplo? Reparte dones para que cada uno sirva según lo que ha recibido. Para que cada uno sirva según lo que Dios le ha dado. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, a veces nosotros pertenecemos a una iglesia y creemos que no hay algo que podamos hacer. A veces nosotros mismos nos limitamos y decimos, no, habrá otro que lo haga mejor que yo. No, yo no tengo nada que aportar. Pero el Espíritu Santo reparte dones en la iglesia. Siempre podemos aportar algo a la congregación. Tenemos es que trabajar en ello. De hecho, todos estamos llamados a servir. Hoy nosotros vamos a hablar del servicio, aunque en un área concreta. Y es el área que tiene que ver con la enseñanza, con la predicación de la palabra. Es uno de los tantos dones, mas no el único don. Hoy que vamos a aprender, mis hermanos, que la iglesia no debe caer en el error del clericalismo. La iglesia no debe caer en el error del clericalismo, de clérigo. ¿Qué consiste el clericalismo? Clericalismo consiste en pensar que todo lo espiritual, que todo lo ministerial y que todo lo que edifica solo puede ser hecho por los oficiales de la iglesia. Eso es clericalismo, que solo los oficiales son los que pueden edificar a la iglesia, que solo los oficiales son los que pueden enseñar doctrina, que solo los oficiales son los que pueden ministrar la palabra. Eso es clericalismo. Por otro lado, nosotros también debemos evitar el peligro contrario. No estamos de acuerdo con el clericalismo, pero tampoco estamos de acuerdo con el libertinaje espiritual. Entonces tenemos dos extremos. El clericalismo, solo los oficiales enseñan, y por otro lado tenemos el libertinaje espiritual. Cualquiera puede predicar. Ninguno de los dos extremos son sanos, porque el libertinaje espiritual
enseña que una persona puede ministrar sin tener los dones, que una persona puede ministrar sin tener ningún tipo de conocimiento sólido, sin haber leído o sin reconocimiento de la iglesia local. Ninguno de esos extremos honra al Espíritu Santo. El Espíritu da dones para que se usen, pero también se exige orden. Un orden para que esos dones sean ejercidos bajo el gobierno de Cristo, bajo la supervisión de la iglesia local. Porque cuando nosotros hablamos de don, si quisiéramos buscar un sinónimo de la palabra don, un don es un regalo. Cuando hablamos de un don de la iglesia, es un regalo de la iglesia. Y por ser un regalo de la iglesia, es la iglesia quien decide cómo usar ese don. Eso es importante tenerlo claro. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí es importante que observemos que todos hemos recibido algo. Hemos recibido algo con base en la gracia. Y eso que hemos recibido de gracia también nosotros debemos darlo. Precisamente hoy vamos a llegar a un tema, el que vamos a abordar hoy, y es esencial para entender cómo Cristo edifica a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Nos vamos a centrar específicamente en ese regalo, cómo Cristo edifica a su iglesia a través del ministerio de la palabra. Vamos a hacer esto basándonos en el párrafo 11, que es el que hoy nos corresponde estudiar. Recuerde que estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 26. Recordando, mis hermanos, y siempre es bueno recordarlo, que la confesión no sustituye a las escrituras. La confesión es un documento falible, escrito por hombres. Un documento que resume nuestra comprensión de lo que la escritura enseña y que lo presenta de una manera más organizada, más ordenada, para facilitar nuestro estudio o nuestra comprensión. Pero nuestra única autoridad es la palabra. Si no hay sustento bíblico, lo demás carece de valor. Bien, este párrafo 11 del capítulo 26 responde a preguntas sencillas que naturalmente surgen en el contexto de la iglesia local. Preguntas como ¿cuáles? ¿Quiénes pueden predicar la palabra? ¿Es la predicación exclusiva del pastor? ¿Solo el pastor es el que puede predicar? ¿Qué pasa cuando hay hermanos que están capacitados para enseñar, pero no son pastores? ¿Qué pasa con ellos? ¿No pueden predicar? Ahora, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Qué papel tiene la iglesia para reconocerlos o para llamarlos? ¿Cómo podemos evitar el desorden sin caer en el clericalismo o sin irnos a algunos de los extremos que ya mencionamos? Porque el otro sería el del libertinaje. Hablando un poco del contexto en el que fue escrito este párrafo, fue escrito por hombres que conocían muy bien los peligros de su época. ¿Cuál era ese contexto? Había un autoritarismo jerárquico de las iglesias estatales. Las iglesias estatales en las que estaban pues unidas al gobierno. Y también ese desorden de quienes permitían predicar a cualquiera sin evaluar nada. Ahora, estos hombres hola, sí, ahora sí. Bien, continuamos. Estos hombres, guiados por las escrituras, nos dejaron una instrucción sabia y equilibrada. La predicación pública
es principalmente responsabilidad del pastor, pero no está limitada únicamente a él. Prácticamente esto es una síntesis de todo el párrafo 11. Esta frase es una síntesis de todo el párrafo 11. La predicación pública es principalmente responsabilidad del pastor, pero la predicación pública no está limitada únicamente a él. ¿Por qué? Porque como enseña nuestro párrafo 11, otros hombres en la iglesia, dotados y calificados por el Espíritu Santo y aprobados por la congregación, también pueden y deben desempeñar esta labor. Mis hermanos, esto no es un tema menor. Esto toca la vida de la iglesia, esto toca la forma en la que como iglesia enseñamos la palabra y también la manera en que Cristo preserva y edifica a su pueblo. Así que nuevamente les invito a que estemos atentos a esta clase, a que escuchemos con un corazón humilde y a que oremos incluso mientras vamos avanzando en el desarrollo de la misma, porque es un tema que en ciertos puntos pudiese generar conflicto en nuestro interior. Entonces, sí es bueno que oremos para que el Señor nos dé discernimiento, orden, gratitud por su diseño para la iglesia local, porque eso es lo que queremos nosotros, ser fieles al diseño establecido por nuestro Señor. Bien, con esta disposición quisiera pedirle el favor a alguno de ustedes a que me pueda asistir con la lectura del párrafo 11 y luego poder presentar el bosquejo y el respectivo desarrollo. Entonces, leamos el párrafo 11. Adelante, mi hermano. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de la iglesia según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra. La obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ellos y aprobados y llamados por la iglesia pueden y deben desempeñarla. Gracias, mi hermano. Bien, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a dividirla en 3 puntos. Recuerde el título, los varones dotados. Vamos a estar hablando primero su presentación confesional. Vamos a ver qué nos enseña la confesión acerca del tema. Eso será lo primero. Segundo, vamos a ver su aplicación en la eclesiología bautista. O sea, cómo lo aplicaron nuestros hermanos en el pasado para nosotros tener un ejemplo o una referencia. Y lo tercero, y no menos importante, el sustento bíblico. Porque recuerde que nada de lo que digamos tiene sentido si no es respaldado por las escrituras. Eso es lo principal, de hecho, la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a ver nuevamente? Al hablar de los varones dotados, veremos primero su presentación confesional, lo que enseña la confesión. Eso será lo primero, su presentación confesional. Segundo, su aplicación en la eclesiología bautista. ¿Cómo lo aplicaron? ¿Cómo lo vivieron nuestros hermanos en el pasado? Y lo tercero, su sustento bíblico, lo que nos enseña la escritura al respecto de la predicación de la palabra. Esos serán los puntos, los 3 puntos que vamos a desarrollar. Entonces, pasemos a nuestro primer punto, su presentación confesional. Mis hermanos, este párrafo 11 no aparece aislado ni fuera de contexto. Está colocado con mucha intención dentro de una sección donde la confesión está describiendo cómo Cristo gobierna, cómo Cristo preserva a la iglesia, cómo Cristo edifica a la iglesia. Y en ese orden de ideas, allí es donde aparece nuestro párrafo, porque nos habla de cómo Cristo hace todo lo anterior, gobierna, preserva y edifica a la iglesia a través de los oficios
y a través del ministerio de la palabra. Es el camino que sigue el Señor. Este párrafo, estando en nuestro primer punto, nos enseña 3 elementos fundamentales. Veamos entonces su presentación confesional. 3 elementos fundamentales que contiene este párrafo. Primero, que la labor de los hombres dotados es una labor de apoyo. Eso es lo primero. La labor de apoyo de los hombres dotados. La labor de apoyo de los hombres dotados. La confesión comienza recordándonos algo básico. Comienza recordándonos que ¿quiénes son los encargados principales de la predicación pública? Los pastores. Eso es lo que comienza diciéndonos la confesión. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, ese es el punto de partida. En el caso de los pastores, la predicación no debe ser algo ocasional para ellos. Es su principal responsabilidad o es su responsabilidad habitual. ¿Por qué? Porque es su oficio, es su llamado. Incluso si quisiéramos usar términos más cercanos a los nuestros, es su trabajo. Pero luego de presentarnos esta realidad, inmediatamente la confesión añade algo. ¿Qué añade la confesión? Aunque bueno, los pastores luego nos dicen, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos. La predicación de la palabra no está particularmente limitada a ellos. ¿Qué nos enseña esto? Sí, es cierto, la predicación pública es principalmente responsabilidad de los pastores, pero no pudiésemos nosotros, por darle un nombre, hablar de un monopolio pastoral, en donde únicamente la congregación escucha solamente al pastor. ¿Por qué? Porque la escritura y la confesión, pues con base en la escritura, reconoce que Cristo ha dado dones a la iglesia. Y dentro de esos dones ha dado o ha capacitado a través del Espíritu Santo a varones u hombres dotados que pueden apoyar y que deben apoyar en la exposición de la palabra. Así no sea de forma frecuente, así sea de forma ocasional, pero eso es un medio que el Señor utiliza también para edificar a la iglesia, para ordenar a la iglesia. Así que aquí la confesión remarca una verdad clave. La iglesia, es cierto, necesita a los pastores. Toda iglesia necesita pastores porque ese es el orden bíblico. Pero los pastores no son la única fuente de enseñanza en la iglesia. Y eso es importante que también nosotros los tengamos claro. El Espíritu Santo, nuevamente, reparte dones de enseñanza de manera diversa. Y esos dones, mis hermanos, deben ser utilizados. Así haya pastor. Y si no lo hay, pues con mucha más razón. Entonces, esto es lo primero que nos presenta la confesión, que la labor de los varones dotados es una labor de apoyo, no es su responsabilidad principal, porque la responsabilidad principal es del pastor, pero no es una labor que esté limitada solamente a los pastores. Los varones dotados pueden apoyar. Ahora, lo segundo que también nos presenta la confesión es que esta labor es una labor evaluada. Primero es una labor de apoyo, segundo es una labor evaluada. La labor evaluada de los hombres dotados. ¿Qué añade la confesión? Otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ellos. Y yo quiero que entendamos muy bien esto. Es cierto que no solo el pastor predica, hay otros hombres que deben hacerlo, pero aquí se nos dice, debe estar dotado y calificado por el Espíritu Santo para ello. ¿Qué nos enseña esto? La predicación pública no es para el que quiere o no es para el que se siente llamado o para el que dice tener una pasión o para el que habla bonito
La predicación pública es para el que ha sido dotado y calificado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa dotado? Dotado es que el don está presente, el don de la enseñanza. Y calificado habla como del carácter que acompaña ese don. Este equilibrio, dotado y calificado, este equilibrio evita dos peligros, que fue los que advertimos desde la introducción. No podemos irnos a ninguno de los extremos, no podemos irnos al extremo del clericalismo ni al extremo del libertinaje o del desorden. Cuando nosotros entendemos que aquel que va a predicar y que no es pastor debe estar dotado y calificado, evitamos primero caer en el clericalismo. Evitamos caer en ese error en el que se piensa que solo los pastores pueden enseñar. Y asimismo evitamos el desorden o el libertinaje espiritual. Esta postura enseña que cualquiera puede predicar sin discernimiento, sin conocimiento teológico. Entonces la confesión enseña que debe haber dones, debe haber carácter, debe haber calificación espiritual. Nadie se autoenvía, nadie se autopromociona, porque hacerlo de esa manera no es lo ideal, no es lo más recomendable. Y lo tercero que nos presenta la confesión en este párrafo es que es una labor reconocida por la iglesia. Es una labor de apoyo, es una labor evaluada. Y tercero, es una labor reconocida. ¿Por quién? Por la iglesia, no por el predicador mismo, por la iglesia. Y esto sí es lo ideal. La confesión cierra así: y aprobados y llamados por la iglesia. Sí, debe estar dotado, debe estar cualificado por el Espíritu Santo, pero también debe estar aprobado y llamado por la iglesia para que pueda y de hecho deba desempeñarla. Entonces, mis hermanos, no es aprobado por los pastores, no es aprobado por los hombres dotados, no es aprobado por una denominación, ni aprobados por una institución académica, o me gradué de una universidad de hombre dotado y puedo hacerlo. No, dice aprobados y llamados por la iglesia. Y esto nos muestra la sabiduría del diseño bíblico. Porque aun cuando no estamos todavía en el punto del sustento bíblico, si nosotros nos vamos a la enseñanza neotestamentaria, así era como funcionaba. Siempre la iglesia era quien reconocía. La iglesia escucha, la iglesia evalúa, la iglesia discierne, la iglesia reconoce y la iglesia llama. Y si vamos más allá, incluso la iglesia envía, porque es un don de la iglesia, del Espíritu Santo, para la iglesia, para edificar y favorecer la iglesia. Así que un varón dotado no enseña por su propia cuenta. Un varón dotado no puede enseñar a escondidas. No me congrego hoy en mi iglesia, me voy a otro lugar a predicar y nadie sabe que yo estoy predicando en ese lugar. Eso no es ordenado. No lo hace porque tenga ganas, no lo hace porque se siente preparado. Su participación debe ser pública, debe ser ordenada, debe ser evaluada y principalmente debe ser aprobada por toda la congregación. De esta manera, la iglesia queda protegida del abuso pastoral que abunda hoy en muchas congregaciones y queda protegida también de los falsos maestros y de los impulsivos. Esto es la presentación confesional del párrafo 11, sintetizándolo de alguna manera. Entonces, en resumen, ¿qué enseña la confesión? La predicación es principalmente tarea del pastor. Eso es lo primero. La predicación es principalmente tarea del pastor, pero no exclusivamente suya. La iglesia puede, debe y tiene el deber de reconocer hombres dotados para apoyar el ministerio de la palabra, siempre bajo evaluación,
siempre bajo orden. Y con esto pues hemos cubierto el punto 1, que sería su presentación confesional, en donde vimos la labor de apoyo de los hombres dotados, la labor evaluada y la labor reconocida. Hablemos ahora de lo segundo, su aplicación en la eclesiología bautista. Su aplicación en la eclesiología bautista. Bien, ¿qué vamos a ver en este punto número 2, mis hermanos? Vamos a ver cómo nuestros antepasados bautistas particulares entendieron y practicaron esta doctrina. Y aquí hay que decir algo muy importante, y aquí de pronto es donde viene lo que puede ser más difícil de entender para nosotros y lo más controversial. ¿Qué es lo importante, mis hermanos? Que los bautistas, los hermanos bautistas particulares del siglo XVII se tomaron este párrafo muy en serio, tanto así que nosotros, desde nuestra perspectiva, pudiésemos incluso considerar muy riguroso la perspectiva que ellos tenían acerca de los varones dotados. Ellos no veían este párrafo o esta realidad de predicadores como una mera nota al pie o como un mero paréntesis, sino como una pieza esencial para la salud de la iglesia local y para la pureza de la predicación y para el orden de la iglesia. Porque si la iglesia no se maneja bien en este punto que está estrechamente relacionado con la palabra, con la predicación de la palabra, entonces, ¿qué se va a esperar de lo demás? Así que lo que vamos a exponer ahora, más que confesional, es histórico, es algo documentado y profundamente útil para nosotros. Y yo quisiera apoyarme de la manera más literal posible en lo que presenta un libro que habla de la historia bautista, que es Edificación y Belleza. Este libro nos habla acerca de la eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses del siglo XVII. Y mis hermanos, como esto se desarrolló en Inglaterra, pues la mayoría de documentos que nosotros tenemos están en otro idioma, en el idioma inglés. Sin embargo, gracias a Dios que en este último tiempo muchos bautistas reformados se han tomado a la tarea de consultar muchas de estas actas de los hermanos del pasado y que nos dan ejemplo a nosotros. Porque eso que ellos vivieron nos sirve a nosotros para ver cómo debemos conducirnos en nuestra eclesiología. Y siempre es bueno tenerlo como referencia. Entonces, por colocar un ejemplo de lo que plantea el libro Edificación y Belleza, hay un capítulo como tal que nos habla de los hermanos dotados. Es titulado así, en la página 183. ¿Qué nos dice? Comienza como resumiendo lo que ya tratamos en el primer punto. Así comienza. Aunque el papel de la enseñanza y la predicación se centraban en el oficio de anciano o pastor, obispo, son sinónimos, no estaba limitado a este oficio. Los bautistas particulares dejaron lugar para que otros sirvieran en la iglesia en el ministerio público. La Segunda Confesión de Londres trató este tema en el párrafo 11 del capítulo 26. ¿Cuál es el párrafo que estamos estudiando hoy? El párrafo 11 del capítulo 26, que aquí lo citan, aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias por su oficio estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la labor de predicar la palabra no está tan peculiarmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. A veces nosotros como miembros de una iglesia desconocemos mucho acerca de esa herencia bautista confesional, de esa herencia reformada, y es importante que nosotros nos documentemos en cuanto a la historia, de dónde venimos. ¿Qué comentario presenta aquí el libro de estas palabras que estamos hoy estudiando? Dice, estas palabras
estrechamente ligadas a la plataforma de gobierno de Saboya. ¿Sí recuerdan qué es la plataforma de gobierno de Saboya? Eso lo vimos, bueno, prácticamente como en la introducción cuando hablábamos de las confesiones, que está la confesión bautista, la de Westminster y la de Saboya, que defendían los independientes, congregacionalistas. Aquí se refleja la adopción por parte de los bautistas de esa postura que tenían los líderes congregacionalistas en un prolongado debate que sostenían con los presbiterianos. Porque los que se oponían a esta posición de que hayan varones dotados eran los presbiterianos. Ellos eran clericales, tenían que ser personas estudiadas, tenían que ser personas oficiales, las únicas que podían predicar la palabra. Pero eso de hermanos dotados o predicadores laicos no era algo con lo que los presbiterianos estaban de acuerdo. Los congregacionalistas abogaban por el derecho que tenían algunos hombres formalmente llamados y aprobados por las iglesias, después de un periodo de prueba, ejercer el ministerio de la predicación, ejercer el ministerio de la enseñanza pública. Ahora, la claridad que hay que hacer es que estos hombres no eran ordenados al oficio pastoral. O sea, el varón dotado no es un oficial de la iglesia, porque de hecho la Biblia habla de los oficiales como los pastores y diáconos. El varón dotado no es un oficial de la iglesia, sino una clase especial, por decirlo así, que habían sido reconocidos y apartados para este ministerio. Ahora, ¿qué argumentaban los oponentes de esta posición? Argumentaban nuevamente, los únicos hombres que están autorizados para ejercer cualquier tipo de ministerio público eran aquellos que habían sido debidamente ordenados después de una capacitación teológica suficiente en las universidades. O sea, tenía que tener su título universitario que acreditara que era una persona capacitada. Mientras que los bautistas pues apelaban que la capacidad la da el Espíritu Santo, no un estudio académico o no solamente un estudio académico. Estas diferencias, mis hermanos, entre las dos posturas pueden ser evidenciadas por algunos registros. Les decía que hay actas a las que nosotros tenemos acceso con dificultad, pero tenemos acceso a las mismas. Entonces, por ejemplo, hay una iglesia en Bristol, la cual estaba entre las iglesias que eran criticadas por su uso de hombres que eran inaceptables para los altos presbiterianos. Esta iglesia en Bristol tenía hombres dotados que enseñaban y que los presbiterianos criticaban, como insinuando que no tenían la autoridad suficiente para hablar en el nombre de Cristo. En sus observaciones de 1657, un hombre escribe, Edward Terrill, dice: nuestros amigos llamados presbiterianos, los que de ellos eran de espíritu amargado o rígidos, vilipendiaban nuestro ministerio por no ser llamados y ordenados a su manera por una asamblea clásica o sinódica y no ser educados en la universidad por tal literatura. Fue uno de los registros que tenemos. En 1674, 3 de las 4 iglesias disidentes en Bristol estaban sin ministros. ¿Por qué? Porque sus pastores habían sido encarcelados. Las iglesias trataron de mantener la adoración sin ellos, pero los presbiterianos casi dejaron de reunirse porque su principio era no escuchar a un hombre que no fuera instruido en la universidad y no fuera ordenado. ¿Qué es esto, mis hermanos? Clericalismo. O sea que si no hay pastor, entonces no hay predicación de la palabra. O sea que si no hay pastor, desaparece entonces la iglesia. Pero eso no es lo bíblico. Puede haber iglesia sin pastor. Lo que no puede es haber pastor sin iglesia. Y ese tipo de clericalismo era típico de buena parte de la argumentación altopresbiteriana de la época.
En respuesta a esa postura, ¿qué contraargumentaron los independientes? Nuevamente cito: cada hombre, a quien quiera que el Espíritu haya proporcionado un don, sabio para hablar, como para aplicar las verdades del Evangelio a las almas de otros, o que dé una exposición de las Escrituras entendiblemente, cada hombre que tenga tales dones es su responsabilidad y llamado usar esos dones. De lo contrario, está contrariando el objetivo final del Espíritu. Es la cita que aparece allí. Estos autores argumentaban que los dones para el ministerio público no estaban limitados a un clero ordenado. No debían circunscribirse a los graduados de las universidades. Los dones espirituales eran dados por el Cristo ascendido y era necesario que los receptores lo usaran. Porque lo que el Señor da de gracia no es para ocultarlo. Los dones no son para enterrarlos en la arena. Es para dar de gracia, es para multiplicarlos aún más. Así que la crítica presbiteriana o clerical tenía un aguijón doble para los bautistas, que era, digamos, el argumento contrario. Por un lado, eliminaba la actividad de los hermanos dotados al circunscribir ese ministerio público al clero ordenado. Eso por un lado. Mientras que por el otro, socavaba la validez del oficio de la mayoría de los ancianos bautistas, de los cuales pocos habían recibido alguna capacitación universitaria. Entonces muchos eran pastores aun cuando no tenían un título en alguna literatura o no tenían un estudio avanzado en algunas de las universidades. Y aún así la iglesia los reconocía como pastores. Y esto es lo que criticaban los que estaban del lado contrario, el lado presbiteriano. Incluso aquí mencionan que para el fin de siglo los presbiterianos mismos tenían una escasez de hombres capacitados en universidades, ya que Oxford y Cambridge estaban cerradas a los disidentes después de la restauración. Y mi hermano, si el Señor reparte dones, es para que la iglesia no carezca de lo que es más importante para la edificación, la palabra. Sin palabra no hay edificación en una iglesia. Eso es importante. Aquí nuevamente se menciona el párrafo 11. La adición del párrafo 11 en el capítulo 26 demuestra que los bautistas aceptaban la postura independiente, las que escribieron los de Saboya. Y esto, pues, no debe ser de sorpresa para nadie, porque la confesión anterior también lo había mencionado, la de 1644. Hay un autor que se llama Hércules Collins. Hércules Collins es un caso típico de la postura bautista particular en este tema. Quiero leer algo que él escribe cerca del final de su ministerio. Él se apoyó en un material titulado El predicador enviado. El predicador enviado o una vindicación de la libertad de la predicación pública por medio de algunos hombres no ordenados. Y lo hizo para defender la licitud del reconocimiento de los varones dotados. Él identificó 5 argumentos en este libro, que son los que voy a mencionar. Primer argumento: antes de elegir a un hombre para un oficio, la iglesia debe tener alguna oportunidad para evaluar sus dones. Ese es el primer argumento. Antes de elegir a un hombre para un oficio, la iglesia debe tener alguna oportunidad para evaluar sus dones. Tú no puedes hacer primero a la persona varón dotado y luego decirle que predique. Tiene que ser al revés. Primero la iglesia tiene que escucharle predicar para que luego pueda evaluar y decir si reconocemos que hay el don o definitivamente dice no, no está el don en esta persona. Entonces el orden no es que primero es varón dotado y luego expon, porque no sabemos qué vas a exponer. Lo primero es expon, predica la palabra.
La iglesia te evalúa y luego reconoce o no reconoce el don. Ese es el orden. Ahora, por mencionar otro de los argumentos, dice, los mandatos del evangelio a exhortar y hablar requieren que esto sea hecho por cada uno de los que hayan recibido el don. Y está conectado con lo que decía anteriormente. Si el Espíritu Santo le ha dado el don a un hermano, ¿por qué este hermano tendría que privarse de utilizarlo? Si el don está es para ponerlo en servicio de la iglesia. Y así pues se presentan más argumentos. Hay otro pensador bastante conocido que se llama Benjamin Kish, y de hecho él tiene escrito un libro que se llama La gloria de una verdadera iglesia, y ojalá que cuando tengan oportunidad puedan ustedes estudiarlo, La gloria de una verdadera iglesia, y allí nos habla de cómo debería ser la vida congregacional a la luz de las escrituras. Bueno, Benjamin Kish también estaba interesado en impulsar este ministerio de maestro, este ministerio de varones dotados. Y usando una argumentación muy similar, él hace una cuidadosa distinción entre ancianos o pastores y maestros. Recuerde que el maestro o el varón dotado no es un oficial, no es un oficial. Los primeros, los pastores, son responsables por el liderazgo de las iglesias, pero los últimos tienen un papel y una función más limitada en la casa de Dios. Los últimos, los varones dotados, suplementan el ministerio de los ancianos y pastores a través del uso de sus dones públicos. Kish ayuda a definir la naturaleza de esta postura. Él dice que las iglesias tienen que extender un llamado regular a estos hombres antes del ejercicio público de sus dones. Y voy a citar las palabras. Dice, cuando sean dotados o piensen que lo son, la iglesia no solo puede, sino que debe admitir que ejerzan sus dones y no solo deben probarlos, sino probarlos una y otra vez. Ellos deberían ser empleados privadamente al principio en la iglesia solamente. Entonces, una de las prácticas que ellos hacían, los miembros, antes de considerar a un hermano como varón dotado, primero lo escuchaban en privado. O sea, era como, por decirlo de alguna manera, un culto especial en donde estaba el hermano que estaban evaluando para varón dotado y los que estaban escuchando eran solamente miembros. O sea, primero no se hacía de forma pública, en donde estaban invitados, miembros y no miembros, sino que primero el varón dotado era puesto a prueba con la membresía, reunido sí, pero privadamente, solo con los miembros, para que ellos, cuando consideraran llevarlo ya a una siguiente instancia, entonces la iglesia misma, la membresía misma, era quien lo definía. Y así, mis hermanos, ojalá que ustedes cuando tengan oportunidad pudiesen leer este libro, porque veremos que incluso hay testimonio de algunos que comenzaron siendo varones dotados y que luego, después de años, pasaron al ancianato, pasaron a ser reconocidos también como pastores. Y fue el caso, de hecho, de muchos de los varones dotados. Y eso es lo que presenta, pues, en estas páginas. Pero quisiera adelantarme a la última página de este capítulo que habla, pues continúa hablando acerca de la iglesia. Y dice así, cuán mayormente, esto es como la conclusión del capítulo, dice, cuán mayormente entonces, no, perdón, este no es aquí. La falta de reconocimiento de oficiales apunta a dos cosas. ¿Por qué esto, mis hermanos? Porque a veces la iglesia, como entiende que hay otros predicadores distintos al pastor, también podría erróneamente caer en un mal hábito o caer en un desorden. Y pensar que como la labor de predicar no está exclusivamente limitada al pastor, entonces la iglesia se puede mal acostumbrar
a pretender estar mucho tiempo sin pastor, y eso tampoco está bien, porque no es la voluntad de las escrituras, no es el orden neotestamentario. Entonces, esta conclusión más bien va acompañada como con una nota de advertencia. Sí, es cierto, hay iglesias sin pastor, pero no es lo ideal. Veamos cómo concluye el autor. La falta de reconocimiento de oficiales apunta a dos cosas. Por un lado, demuestra la importancia de la función de los hermanos dotados. Por un lado, esta posición era estimada entre las iglesias, pero por el otro, demuestra que los hermanos dotados no eran considerados como equivalentes a los ancianos. Eran otra clase de hombres en la iglesia. Habían sido llamados y aprobados al culminar una prueba, pero ese llamado no los apartaba para el oficio pastoral. En muchos casos eran los hermanos dotados quienes a la postre eran elegidos para el oficio en la iglesia. Pero parece que algunas de las iglesias estaban satisfechas con cumplir sus funciones bajo el ministerio de estos hombres, sin ancianos debidamente reconocidos y ordenados. Entonces, muchas iglesias realmente lo hicieron así. Estuvieron por mucho tiempo sin pastor y se sentían cómodamente con este ejercicio. En resumen, la doctrina eclesiológica contenida en el párrafo 11 del capítulo 26 de la Segunda Confesión de Londres fue puesta en práctica regularmente entre las iglesias bautistas particulares. Ellos exhortaron al reconocimiento de hombres laicos que eran dotados y capaces de predicar, pero solo bajo directrices específicas y bien definidas. Cualquiera que saliera a predicar por su cuenta era desordenado, mientras que aquellos que eran aprobados y llamados ministraban con las bendiciones de la iglesia. Y así finaliza, aun cuando omitimos una buena porción, el capítulo del libro Edificación y Belleza, que habla acerca de los varones dotados. Entonces nos encontramos en nuestro segundo punto, que es la aplicación en la eclesiología bautista. La aplicación en la eclesiología bautista. Entonces, como para poder resumirlo en puntos más concretos y para favorecer sus apuntes, ¿qué podemos decir en cuanto a la aplicación en la eclesiología bautista? Primero, podemos decir que los presbiterianos acusaron a los bautistas de permitir predicadores no ordenados. Eso es lo primero. Los presbiterianos acusaron a los bautistas, de permitir predicadores no ordenados. Que bueno, fue lo que ya leímos, lo que pensaban los presbiterianos, que incluso muchos de los presbiterianos invitaban a miembros de iglesias bautistas a que abandonaran sus congregaciones. Y el argumento que ellos defendían, pues lo que decían era que estaban en lugares donde predicaban hombres ilegítimos. ¿Por qué? Porque no tenían un título que avalara su conocimiento teológico. Ahora, lo segundo que podemos decir en cuanto a la aplicación de la eclesiología bautista es la respuesta que dieron los bautistas. Ellos respondieron que no eran permisivos, sino bíblicos y congregacionales. La respuesta de los bautistas es que no eran permisivos, porque de hecho eran rigurosos. Ya vimos cómo hacían un examen exhaustivo a estos hermanos. No eran permisivos, sino bíblicos y congregacionales. Así que los presbiterianos decían, ellos escuchan a hombres que no son ordenados, que no son legítimos. Los bautistas decían, es que nosotros sí los ordenamos, sí son legítimos. Nosotros no estamos rechazando la ordenación. Ellos lo que rechazaban, los bautistas, era la idea de que la predicación pública
fuera un privilegio exclusivo de un clero profesional, de un clero académico. Y la respuesta de los bautistas, sintetizándolo en una frase, fue: no negamos la necesidad de pastores, negamos que la predicación sea un monopolio pastoral. Lo tercero que podemos decir de la práctica bautista es que los dones deben probarse una y otra vez. No es que lo escuchamos una vez, lo hizo bien, entonces es varón dotado. No, los dones se probaban una y otra vez. Por ejemplo, lo que leímos de Benjamin Kish. Ellos no eran permisivos, no eran imprudentes, no ponían a cualquiera a predicar, pero tampoco se iban al otro extremo, tampoco apagaban los dones del Espíritu. Lo que hacían era probar. ¿Cómo lo hacían? Ya lo explicamos. Se le pedía a un hermano que enseñara, pero en una reunión privada. La iglesia escuchaba, la iglesia examinaba, evaluaba su fidelidad, evaluaba su claridad. Si mostraba dones verdaderos, bueno, la iglesia lo reconoce como hombre dotado. Si no mostraba dones, se le pedía servir en otra área. Y hay muchas actas, tanto de hermanos que sí pasaron la prueba, por decirlo de alguna manera, sí se les reconoce. Un ejemplo que podría leer dice: después de oír al hermano, la iglesia reconoce que no posee el don de enseñar. En este caso, pues a uno al que se le responde negativamente. Ahora, ¿qué demuestra esto? Madurez, humildad y orden, porque seguramente no era fácil para algún hermano que le dijeran esto, pero ellos descansaban en lo que entendían era la voluntad del Señor. Y aquí, bueno, es bueno también recordar un caso que yo lo omití en la lectura, pero lo tengo acá, y es el caso de Nehemías Cox y de John Bunyan. De pronto este último es más reconocido. Un ejemplo bueno para nosotros es el de Nehemías. Él sirvió como varón dotado por 13 años. Y después de esos 13 años es que pasó a ser ordenado como pastor. O el caso de John Bunyan, que él es autor del Progreso del Peregrino. Él también primero fue varón dotado y luego es que pasó a ser ordenado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El Espíritu Santo no reparte dones siguiendo diplomas universitarios, sino según su soberana voluntad. Los presbiterianos querían limitar la predicación a lo académico, los bautistas querían limitarla a los dones y al carácter. Por eso la confesión dice dotados y capacitados. Ahora, ¿por qué esto era importante para los bautistas? Porque los hermanos bautistas entendían que toda iglesia local necesita una predicación constante. Eso es lo primero. Toda iglesia local necesita una predicación constante. Pero ¿qué sucede? Que no toda iglesia tiene varios pastores o no toda iglesia tiene pastor. Y por ello debe desaparecer de ninguna manera. ¿Por qué también es importante? Porque además el Espíritu Santo reparte dones entre el pueblo de Dios y no solamente en los oficiales. Nosotros no podemos pensar que en una iglesia el único que tiene dones es el pastor, porque incluso podríamos caer en otro tipo de error doctrinal o incluso si nos vamos a un extremo hasta podríamos rayar en pecado. El Espíritu Santo reparte dones a todos. Lo tercero que pudiésemos también agregar es que la iglesia, la congregación, tiene un deber que cumplir. La congregación debe tener un rol activo. ¿En qué? Un rol activo en discernir, en evaluar, en aprobar, en reconocer a quienes enseñan. Y eso es lo que presenta el argumento bíblico. Entonces, mis hermanos, como hemos visto, la predicación es una labor responsable, seria,
pero que no es exclusiva de los pastores. Y apagar los dones es tan peligroso como permitir el desorden. ¿Qué nos enseña esto hoy? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Yo le pregunto a ustedes una enseñanza. ¿Qué aprendemos nosotros como iglesia local acerca de esto que hemos expuesto? Una reflexión, una enseñanza. ¿Cuál sería? Hay muchas, realmente hay muchas conclusiones o reflexiones a que nosotros podríamos llegar. Pero cuando uno ve la historia bautista, entiendo que los hermanos, aun cuando el conocimiento es importante, algo que le da valor a ese conocimiento es la vida práctica como iglesia. ¿Qué nos enseña eso como iglesia? ¿Qué nos enseña el saber que el Espíritu Santo reparte dones? ¿Qué nos enseña de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido en nuestra práctica o en nuestra vida misma? ¿Qué nos enseña? No todos a la vez, no se peleen el turno. Exacto, esa es una reflexión, que los dones en la iglesia no son cosas de hombres. Nosotros no dependemos de hombres, dependemos del Señor, quien a través de su Santo Espíritu da dones a la iglesia. Esa es una enseñanza. ¿Y por qué les hago esta pregunta, mis hermanos? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en este espacio de escuela de formación teológica, solamente como que nos disponemos a escuchar y a veces no hacemos el ejercicio de ir más allá. ¿Cómo esto debe impactar mi vida congregacional? ¿O cómo esto nos debe impactar a nosotros como iglesia? Porque no se trata solamente que escuchemos acerca de lo que dice la confesión, acerca de lo que vivieron nuestros hermanos en la historia, sino de qué vamos a hacer nosotros como iglesia. ¿Estamos actuando ordenadamente o desordenadamente? Y si es así, ¿qué debemos hacer? Siempre es bueno que nos estemos preguntando esto. Y algo importante de este asunto, nadie debe hacerse maestro a sí mismo. Nadie debe negarse a ser probado. Nadie debe ser reconocido sin evidencia de dones. Primero la iglesia debe evaluarlo. Y así, mis hermanos, realmente pudiésemos extendernos en reflexiones y reflexiones, pero de alguna manera esto es un panorama general, si se quiere, de cómo los bautistas particulares vivieron el congregacionalismo y nosotros debemos aprender de ello. Queda solo un punto por delante, no sé si estoy bien de tiempo, creo que ya me pasé de tiempo, que sería el sustento bíblico. Entonces solamente les voy a dejar los pasajes para que ustedes lo anoten y les quedaría de tarea revisar ese pasaje y mostrar cómo hay sustento bíblico de que no solo los pastores predican, es la evidencia de la escritura, ya no de la práctica de los hermanos bautistas, sino la práctica neotestamentaria. Entonces les voy a dejar algunos pasajes. El primero, pues bueno, es nuestro texto base, Romanos 12 del 6 al 8. Aquí se nos enseña que Dios reparte muchos dones y no solo pastorales. Muchos dones y está el don de la enseñanza incluido, que no es limitado solo para el pastor o no es exclusivo solo del pastor. Segundo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Usted lo lee con calma en su casa
Y aquí lo que vamos a ver en ese pasaje es que todo creyente no solo recibe, sino que debe administrar su don. Y la iglesia debe favorecer eso. Bien, vamos a citar otros. Bueno, en Hechos hay muchos, en el libro de Hechos. Y todos estos ejemplos apuntan a lo mismo. Hombres que enseñaron sin aún ser oficiales o sin aún ser reconocidos como pastores. Anótenlos también. Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos 8, 5. El caso de Felipe en Samaria. Felipe les predicaba a Cristo y Felipe no era apóstol, no era pastor. Era uno de los 7 escogidos en Hechos 6. Otro versículo para que revisen en sus casas. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Cristianos no eran apóstoles, predicaban a los gentiles. No eran pastores, predicaban a los gentiles. Hechos 11, del 19 al 21. Otro pasaje, Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, versículo 1. Que dice literalmente que había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. No todos eran pastores, había diversidad de dones y ministerios, y esto pues confirma lo que hemos expuesto. La palabra no es un monopolio de un solo oficio, aunque sí estaba ordenada y controlada por la iglesia. Entonces, ese es el patrón del Nuevo Testamento. Dones distribuidos, iglesia que reconoce. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Cristo reparte dones a todos, Efesios 4:7. La iglesia evalúa y reconoce esos dones, Primera de Timoteo 3:10, Primera a los Corintios 14:29. No todo el que enseña es pastor, Primera a los Corintios 12:28. No todos los maestros son oficiales, Hechos 13:1, Romanos 12. Y el Espíritu Santo distribuye como Él quiere. Así lo dice, de hecho, literalmente, Primera a los Corintios 12:11. Y bien, mis hermanos, vamos a dejar entonces hasta allí, vamos a concluir hasta allí. Recordemos brevemente lo que hemos visto. Hablamos, ¿cuál fue el tema del que hablamos hoy? Los hombres dotados. Vimos 3 puntos. ¿Qué vimos en el primer punto? Su presentación confesional, lo que enseña la confesión. Y vimos 3 cosas en este primer punto, que es una labor de apoyo, una labor evaluada y una labor reconocida y aprobada por la iglesia. En el segundo punto, vimos ejemplos de cómo los bautistas lo aplicaron en su vida práctica. Y en el tercero, pues citamos algún sustento bíblico. Y con esto, pues, damos fin a esta escuela, mis hermanos. No sé si bueno, habrá espacio de preguntas. Si alguno la tiene, pues este es el momento de hacerlo. Yo sí les voy a hacer preguntas por lo que les decía durante la exposición. Es bueno que esto nos deje marcado y tratemos de aplicarlo.